como primer suplente, y María Eugenia Pérez. Gente de bien, gente honesta, gente decente y sobre todo gente muy comprometida con la realidad que nos toca vivir en estos momentos tan duros que atraviesa el país y que atraviesa también La Rioja. Me refiero a esto obviamente a la pandemia y todo lo que hemos tenido que vivir con la pandemia, a la economía, bueno, y a todas las consecuencias que ha conllevado el tema de la pandemia. Y en ese sentido hemos recorrido prácticamente toda la provincia, apoyándolo a Julio, apoyándola a Nadina y pidiéndole a la gente que nos acompañe el próximo 12 de septiembre, fundamentalmente que vaya a votar. Bueno, claramente ese es el primer objetivo, ¿no? Lograr de convencer a todos los, más que todos los enojados hoy en día, porque hay un grupo muy grande de enojados con el gobierno provincial y demás que además de estar enojados con el oficialismo, no quiere ir a votar, que no ir a votar los va a terminar favoreciendo. Pero escuchándolo a Pichetto, cuando vino acá, lo puso a usted en un lugar que va mucho más allá, que es un armado que tiene que ver con ideas en general para la provincia. Ya lo puso como candidato a diputado para reafirmar, digamos, esta idea de armar un espacio. ¿Es así todo lo que se viene planificando para adelante? Así es, tenemos un proyecto de caras al 2023, estamos trabajando con muchos dirigentes, con muchos ciudadanos independientes, que tenemos la misma mirada de país y de provincia, convencidos de que el país necesita un rumbo diferente, y obviamente que la provincia de La Rioja también. La verdad que a mí me desvela la situación y pensar todos los días de cómo hacemos para que La Rioja pueda salir adelante, cómo hacemos para que La Rioja deje atrás ese pasado que no le permite abrir puertas hacia el futuro, ese atraso en el que nos encontramos sumidos. Mire, Nicolás, uno ve los índices a nivel país de todo lo que hace a las cuestiones esenciales de la vida de los riojanos, y en esos índices La Rioja siempre está al último, siempre. Si hablamos de salud, tuvimos durante toda la pandemia los índices más altos de letalidad. Usted permanentemente acá lo daban a conocer. Sí. En materia de infraestructura, mientras algunas provincias como San Luis podían inaugurar un hospital a todo trapo, porque fue tremendo el hospital que han inaugurado los puntanos, nosotros que nos quedan son carpas. Ni hablar de los sueldos de los médicos o de los enfermeros y el personal de salud. Si vamos a la educación, La Rioja junto con Catamarca y Chubut son de las provincias que menor presencialidad han tenido. Cerca de 20 días en lo que va del año. Alguno dirá, bueno, pero la pandemia no. A ver, hubo provincias más grandes que La Rioja que abrieron las puertas de las escuelas, que los chicos pudieron volver, y acá mientras primero se abrieron las puertas de bares, de restaurantes, de canchas de fútbol, la escuela fue lo último. Y la escuela debería haber sido lo primero. En esta situación actual, hoy por hoy no hay 100% de presencialidad en las escuelas, algo que sí ya incluso provincia de Buenos Aires lo está aplicando. O sea, estamos totalmente, en una contradicción absoluta, o sea, ¿no? Una presencialidad que todavía no es plena, la virtualidad tampoco lo es, porque no es que los demás días tenés virtualidad. Y obviamente que ahí que estamos haciendo y seguimos perjudicando el futuro de La Rioja y el futuro de nuestros chicos, ¿no? Que la educación es la base de la libertad y del desarrollo de toda sociedad. Si hablamos de producción, si hablamos de empleo, si hablamos de trabajo, si hablamos de sueldos, ahí repasamos los números de la grilla salarial, los sueldos de los empleos públicos tienen un atraso del 70%. ¿Atraso del 70%? Si uno mira 2018, gobernador Casas se dio un aumento del 42% en el 2018 con una inflación del 47%, o sea que ya estaba abajo. 2019, 36% fue el aumento con una inflación del 50%. 2020 no hubo aumentos, el gobierno provincial no dio aumento. Todo el año, no. Con una inflación del 36%. Y en lo que va del año tenemos alrededor de 18% del aumento que se ha dado y ya estamos tocando los 40%, va a llegar al 50% de inflación a fin de año. Entonces, hay sin duda una pérdida tremenda del valor del dinero y del sueldo que perciben nuestros empleados. Pero mientras tanto, se siguen generando más deuda, no se pone la plata donde se debería poner, que son y los recursos en cuestiones esenciales y más importantes para los riojanos. Y se gastan, insisto, yo lo he dicho varias veces acá, por ejemplo en una empresa de colectivo, que me parece que hubiera sido mucho más importante comprar
o equipar el hospital o armar un hospital nuevo. Y guarda, y esto lo digo con respeto y con las diferencias que tengo con el quintelismo. Alguno me estará escuchando y coincidirá, otros no. Hay gente que está a favor del gobierno, otra gente que no. Yo creo que de verdad que para que iniciemos un camino diferente, para que La Rioja tenga un futuro diferente, no podemos seguir repitiendo las mismas fórmulas del pasado. Y ahí la importancia de ir a votar el 12 de septiembre. Si no vamos a votar, esto no va a cambiar, Nicolás. O sea que no es tan solo elegir un diputado nacional acá. Va más allá. Va mucho más allá. Va más allá. No es solamente un diputado nacional. Estamos hablando del futuro, del camino que va a seguir el país en los próximos 2 años y que va a seguir La Rioja en lo que hace a la pandemia, o sea, en lo que hace a la salud, en lo que hace a la educación, en lo que hace al desarrollo, lo que hace sobre todo a la falta de trabajo de nuestros jóvenes, a la educación. Bueno, eso es lo que se pone en juego en esta elección y por eso pedimos el acompañamiento para Julio Satt y para Nadina Reynoso. Felipe, principalmente la sorpresa de todos llegó cuando se dividió la oposición. Y obviamente que el oficialismo los plantea, primero en muchos de los casos, como tratar de desvirtuarlo. Primero quiero saber por qué razón hoy Julio Satt, Nadina Reynoso, el espacio que ustedes conforman, Felipe Álvarez, Bossetti, Clara Vega, es el opositor a diferencia de los otros sectores. Quiero saber su definición al respecto. Mira, con todos los que vos, los compañeros, dirigentes que has nombrado, todos tenemos una mirada crítica del quintelismo, incluso también de lo que pasa a nivel nacional, con el gobierno nacional. Pero también debo decir, porque esto que me planteas vos, Nicolás, me lo han planteado mucha gente en la calle, me lo plantean amigos. Nosotros, o yo por lo menos, no estoy pensando y trabajando todos los días para ser el mejor alumno de la clase de la oposición. O sea, no estamos peleando a ver cuál es más opositor que otro. Yo trabajo todos los días para encontrar soluciones a los problemas de la gente. Y lo he dicho siempre, y me he sentado y me voy a sentar a nivel nacional, en una provincia que es dependiente del gobierno nacional, hasta que no cambie eso, me he sentado y me seguiré sentando con todo aquel que me permita traer una solución a La Rioja. Y además todos los días no solo trabajo para encontrar soluciones, sino también pensando en cómo sacamos a La Rioja adelante. Para eso tenemos que ser una oposición mucho más grande, más abierta, más plural. Tenemos que seguir sumando dirigentes, ciudadanos independientes que quieren involucrarse para cambiar esta realidad. Tenemos que seguir sumando ideas, tenemos que debatir. A ver, no sirve de nada ser oposición o ser una oposición de 20 años, o por lo menos en mi mirada, estar cómodo con un cargo y La Rioja sigue igual. Entonces ahí tenemos que tener la capacidad, la generosidad, la madurez de poder conformar una oposición mucho más grande, una opción de gobierno que nos permita ganar la provincia y gobernar. Y eso es lo que yo quiero, que gobernemos la provincia. Yo quiero gobernar la provincia para hacerme cargo de mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que sucedió ahora con esta división, desde el lado, lo escuchaba desde el lado del radicalismo y demás, como que esta división va a favorecer al oficialismo. En realidad, todos interpretamos que sí, lo va a terminar favoreciendo, pero que adrede lo hicieron ustedes como para favorecer, que lo hizo Felipe Álvarez para favorecer al quintelismo. Sí, sí, lo he escuchado. La verdad que durante esta campaña, que ha sido corta, no me había pronunciado al respecto. Me parece una tontera, son pavadas, cuando no hay argumentos sólidos, contundentes para debatir, se acuden a las mentiras, se acuden a las descalificaciones. Si eso fuera cierto, no hubiéramos tenido el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, del jefe de gobierno de la ciudad, que nos ha apoyado en esta campaña, que estuvimos con él cuando arrancó la campaña. Hoy el dirigente con mejor imagen en la Argentina, me lo acaban de decir ahí en la consultora. Y con quien estamos trabajando en este proyecto de caras al 2023. No hubiéramos tenido la visita de Miguel Ángel Pichetto. Miren, hemos tenido diferencias con el radicalismo, esto no lo negamos, no pudimos conformar una sola opción electoral, no descarto y no descartamos que en el 2023 sí lo podamos hacer, pero también debo decir que yo entiendo que ellos traspasaron todo límite político y hasta ético desde el momento que pidieron la intervención del PRO. Eso la verdad que para mí fue grave, yo no podía convalidar eso, y también decirte que desde que arrancaron la gestión en la municipalidad sí hemos tenido diferencias de cómo pararnos, de cómo
mirar y de cómo pronunciarnos con respecto al quintelismo. Nosotros hemos sido muy críticos y cada vez que éramos críticos nos pedían por lo menos que bajáramos un poco el tono. ¿Por qué? Porque necesitaban tener una buena relación. Bueno, yo en eso ustedes podrán ver para atrás, ver mis intervenciones en la Cámara de Diputados. He sido crítico, con altura, con respeto, pero entiendo ¿Le pedían a usted que no sea crítico con el quintelismo? A todos los dirigentes, a todos los dirigentes. Nadine, a Julio, a todos nos han pedido permanentemente. Porque la municipalidad necesitaba tener relación. Exactamente, y a ver, guarda, respeto la posición o las necesidades que puedan tener. Pero nosotros, a ver, no nos hemos callado ni podíamos callarnos ante los atropellos, ante hechos graves que veíamos de desmanejo de fondos, ante la falta de cumplimiento de reglas para todo. Acuérdense lo que fue la pandemia, mientras nos guardaban a todos, había algunos funcionarios que estaban de fiesta. Ustedes permanentemente acá en Fénix siempre lo han mostrado. Cuando La Rioja es chica, nos conocemos y nos enteramos de lo que pasa. Entonces, esa mirada crítica que tenemos con el quintelismo, y insisto con esto, una mirada crítica a partir de la forma en que se ejerce el poder, en la forma que se hace política, porque estoy convencido de que La Rioja puede estar mejor. Estoy convencido de que podemos administrar de otra forma los recursos. Estoy convencido de que podemos generar nuevos ingresos, que no solamente tiene que ser la plata que viene de Buenos Aires para designar gente con sueldos cada vez más bajos, y mientras tanto nos llenamos la boca hablando de los pobres y de que al pobre hay que tirarle un billete. Yo no comparto eso, Nicolás. Yo creo que a la gente que necesita trabajo, a la gente humilde, hay que ayudarla con trabajo, que pueda ganar 100 veces más de ese billete que le están tirando y que pueda vivir mucho mejor y que no tenga que depender de un político de turno. ¿Y cómo se hace eso? Planificando, armando equipos, poniéndose metas y bueno, y obviamente trabajando todos los días para alcanzar esas metas. Me interesa, esta parte me interesa, la voy a profundizar porque creo que todo riojano necesita saber cuál es el pensamiento de un dirigente que hoy está parado en la vereda de enfrente, pero quiero saber qué piensa de la provincia en general. Pero antes de irme con eso, quiero preguntarle, porque me dejó un título allí, que había desde el radicalismo, la intención era, bueno, somos oposición, pero no hablemos de Quintela. Hoy por hoy sí hay se ve que hay una diferencia, o por lo menos lo están marcando desde el radicalismo. ¿Cree que eso es hoy una puesta en escena electoral nada más? Y a ver, estamos ya en elecciones, creo que la gente no come vidrio y sacará sus conclusiones. Yo no comparto, fotos sonriendo con Quintela en momentos muy difíciles que atravesaba la provincia, sobre todo, insisto, la pandemia, los comercios cerrados, y el malestar que generaba eso en la gente y que todavía hay gente enfadada y enojada con todo eso. Por eso también nuestra mirada crítica que hemos tenido con el gobierno provincial, insisto con esto, en donde estoy convencido de que La Rioja necesita un camino diferente y distinto al que viene transitando. En ese sentido, no se pudo acordar, no quita que debemos acordar, tenemos la obligación con respecto de caras a la sociedad de que podamos llegar a un acuerdo más adelante. Esto no quiere decir que hoy, la oposición es una oposición grande, tenemos que dejar atrás esas diferencias, pero también tenemos que seguir sumando gente. No sirve, Nicolás, insisto con esto, no sirve, decimos que hace tantos años nos gobiernan los mismos, pero si desde el otro lado tenemos la misma oposición que no puede armar una opción electoral para ganarle al gobierno y empezar un camino distinto y gobernar la provincia de otra forma, no sirve de nada. Ahí me dejó otro título. A mí no me interesa de nada. Están los mismos de un lado, pero están los mismos del otro también. A mí no me interesa en lo personal. Los resultados van a ser iguales. A mí no me interesa ocupar un cargo de opositor en una banca legislativa durante los próximos 20 años y que siga todo igual. Seguir como diputado eternamente, claro. No me interesa. A mí lo que me interesa es, insisto, que podamos gobernar la provincia. Yo quiero gobernar esta provincia y que empecemos un camino diferente y hacer las cosas en forma diferente. Como te digo, dando participación a las universidades, sumando a todos los ciudadanos que quieran, que sienten y que amen La Rioja y que quieran hacer algo distinto por esta provincia. Todos esos ciudadanos, amigos, vecinos con quienes hablo permanentemente y que nos duele mucho ver la realidad y nos duele más cuando vemos nuestros hijos, Nicolás.
En el ámbito judicial, ¿les termina dando la razón la justicia a ustedes con las presentaciones que realiza? ¿Cómo quedó todo eso? Bueno, la intervención que había pedido el radicalismo del PRO fue anulada por la Justicia Nacional Electoral, Sí. con lo cual Julio Satt es el presidente del PRO. Bueno, y eso también llevó a que la boleta o la marca de Juntos por el Cambio, la justicia se la anuló al radicalismo. ¿Por qué? Porque no estaba una parte esencial de esa alianza, que era el PRO. Yo no me cierro en partidos políticos. Julio es presidente del PRO, Nadina viene del peronismo, Cristian Avillar, médico, cardiólogo, primer suplente, no viene de ningún partido político. Yo creo que también hay que dejar atrás ese tema de ideologías y partidos políticos. Si queremos lo mismo para La Rioja, tenemos que esforzarnos para estar juntos, para ganar la provincia y para gobernar de una forma totalmente distinta, que podamos parecernos, empezar a asemejarnos a algunas provincias cercanas, San Luis, San Juan, la misma Catamarca, Santiago del Estero, que han podido salir adelante. Bueno, yo quiero eso para La Rioja. Bueno, ya que lo menciona, hoy como ejes de trabajo, aparentemente lo central en el gobierno provincial, y ojo, en el gobierno municipal también es parecido, es el de nombrar gente precarizada, pasarlo a planta, ¿no? Como se ve como casi como política de Estado eso. ¿Qué piensa al respecto sobre el rumbo que va teniendo la provincia? A ver, primero, claramente hay gente que tiene el derecho, después de tantos años, de que sea reconocido su pase a planta, me parece bien. Ahora, también tenemos dos cuestiones. La primera, que no comparto para nada y para nada, que se exhiba a la gente con un decreto en la mano, en el pecho, como un trofeo del dirigente político de turno. Ah, no le gusta que la estén mostrando a la gente. No, para nada. Exhibir a la gente de esa forma yo no lo comparto. Es indigno para mí. Cada vez que veo fotos del gobierno provincial mostrando a la gente ahí con el decreto, me duele, porque si están reconociendo un derecho, no hay por qué exhibirlos y mostrarlos de esa forma. No lo comparto. Y además, obviamente, también me preocupa el presupuesto, ¿no? O sea, la plata que llega a la provincia de La Rioja. Entonces, si vemos que se sigue avanzando de esta forma, no llega más plata, la inflación, va a haber sueldos cada vez más bajos y cada vez va a estar más comprometido el presupuesto de la provincia, hasta con el riesgo de que fundan la provincia. ¿Tiene miedo de eso? No tenga duda. ¿Tiene no miedo que duda. fundan la provincia? Totalmente. Yo de la verdad tengo una gran preocupación de que el gobierno provincial funda la provincia. Hay un gasto que es totalmente... un gasto ilimitado, plata que se va por todos lados, insisto, no en las necesidades de la gente, el presupuesto es acotado y eso obviamente preocupa. Mire lo que pasó con el bono verde, o sea, con la deuda que tenía el parque eólico, han tenido que renegociar pagando un interés mucho más alto de lo que si lo hubieran pagado en su momento. El que paga tarde, usted sabe, paga el doble. Totalmente. Está claro los argumentos de por qué razón se separan del radicalismo. Ahora, ¿no cree que eso, el costo que se va a pagar es muy alto a la hora de dividir la oposición y darle la posibilidad al oficialismo que saque una ventaja? Yo no diría que nos separamos, yo diría que no se pudo acordar, pero sin duda, como decís vos, en esta elección hay un costo alto, pero tiene que servir para que todos, insisto, todos los que somos parte de la oposición, entendamos que hay que ser, que tenemos que tener una mirada de construcción distinta. Tenemos que construir políticamente desde la oposición. El que gane ahora, o sea, el que saque más votos, va a tener la posibilidad de definir. Hay que ver esta elección, hay que ver la elección ahora, la Diputación Provincial que vienen después, y hay que seguir sumando mucha gente, insisto. Hay riojanos que hoy no están en la política, que tienen mucho por aportar. Tenemos que darle lugar a todos para que podamos construir políticamente una alternativa de poder que gobierne la provincia. En cuanto a este título de que hay miedo de que se pueda fundir la provincia con este gasto ilimitado y irresponsable, ¿hay una manera de controlarlo? ¿Hay alguna forma de poner un contrapeso del otro lado? Digo, sumando la cantidad de diputados y demás. Y sí, a ver, yo creo que obviamente que las elecciones son importantes para darle un mensaje al gobierno provincial, también lo que uno puede hacer en Nación, pero bueno, obviamente que los que están a cargo hoy del gobierno son ellos, es el quintelismo,
Eso también es bueno decirlo, muchas veces la gente, cuando uno transita en los barrios, cuando anda en la calle, nos demanda soluciones que corresponden al gobierno provincial permanentemente. Yo en eso siempre estoy pensando cómo ayudar a una familia que me pide trabajo, a un emprendedor, a un docente, a un jubilado. Pero los que tienen hoy digamos, el sartén para dar esa solución es el gobierno provincial. Entonces, por eso también decimos que queremos gobernar, yo quiero gobernar la provincia para poder dar esas soluciones desde el gobierno provincial, que es donde se administran los recursos. O sea que está claro que va a ser candidato a diputado provincial para noviembre. Sí, a ver, vamos a ver ahora esta elección, tenemos que seguir hablando con todos, conformar una buena lista y una buena opción, y en eso no soy cerrado, al contrario, es lo que vengo pregonando, de dar participación también a gente que yo creo, a dirigentes, a vecinos que pueden estar en la Cámara, que se animan a levantar la voz. La Cámara de Diputados necesita voces que se alcen contra los desmanejos, los atropellos, los hechos de corrupción del gobierno provincial. Entonces necesitamos más gente que se anime a decir las cosas, a plantear. Así como me tocó en su momento a mí hacerlo en la Cámara de Diputados, ustedes recordarán ya hace un par de años cuando no pude asumir. Me acuerdo de esa vez que no le permitieron asumir, que estaba el mismo Ricardo Quintela como diputado en ese momento. Fue él la voz principal de mi no asunción. Totalmente, que les dijo poco más, poco menos, le dijo mafioso, le dijo a los diputados. Mirá, Nicolás, insisto, yo desde ese momento sigo parado al frente del gobierno provincial y creo de verdad que tenemos que ser más los que iniciemos ese camino distinto en La Rioja para que La Rioja cambie, para que tengamos un futuro distinto. No podemos seguir mirando o organizando el futuro con un manual de acción del pasado. No podemos seguir repitiendo las mismas recetas, fórmulas y nombres. Pero bueno, desde la oposición tenemos que lograr armar una verdadera opción que compita con el poder. Felipe Álvarez, ¿por qué tiene que elegir la gente a Julio Satt? ¿Por qué tiene que ir a votar el domingo? ¿Por qué tiene que elegir la fórmula de Julio Satt, Nadina Reynoso? Porque si entienden que el país y la provincia necesitan un rumbo distinto al que se viene transitando, si no están cómodos, conformes con la realidad que se vive, es muy importante que vayan a votar, que voten por Julio, un hombre coherente que ha mantenido coherencia todos estos años en política, que va a ser una voz importante en la Cámara de Diputados, a Nadina Reynoso, porque entendemos que no solo, como te decía recién, en La Rioja, a nivel país también es importante entender lo que viene pasando y que de verdad tenemos que dejar atrás esa Argentina que no permite crecer a nuestros jóvenes, que no hay trabajo, y a partir de ahí la participación de ellos va a ser muy importante. Y de caras, insisto, no solo a este 2021, sino de caras al 2023. Son gente de bien, como te decía recién, son decentes y muy comprometidos con su realidad. Julio, en lo que le ha tocado intervenir como diputado nacional, en la Cámara de Diputados y con el rol que él tiene, y Nadina Reynoso, además, sumado a un tema, a una problemática que poco se habla, que es el medio ambiente. Nadina es una persona muy comprometida con el trabajo del medio ambiente y eso habla de la solidaridad. O sea, yo estoy convencido que aquellos que piensan en el medio ambiente están pensando en la solidaridad desde el momento que estamos pensando qué planeta les vamos a dejar a nuestros nietos. Y es una cuestión que por ahí con las necesidades que hay en la provincia no le prestamos atención. No, porque hoy no nos alcanza para vivir, pero bueno, después vivir, vamos a vivir todos en este mismo planeta, totalmente. Tal cual. Felipe Álvarez, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad. Felipe Álvarez, hoy acompañando a Julio Satt, Nadina Reynoso, me ha dejado un par de títulos realmente interesantes. Porque estamos hablando de un dirigente que se ha plantado ya hace algún tiempo como un referente que tranquilamente puede pelear la gobernación en la provincia de La Rioja. Hoy, obviamente, el objetivo pasa por otro lado. Primero, lograr un respaldo, que eso significa caudal de votos, para armar el espacio. En las próximas elecciones será una de las primeras pruebas que van a tener. Luego será en noviembre, cuando seguramente será candidato a diputado provincial. Él
más o menos lo acaba de decir, se ha parado enfrente del quintelismo con cuestiones básicas, forma de gobernar, ha criticado fuertemente que expongan a la gente a la hora de entregarles un decreto para nombrarlos con el pase a planta. Algo está bien hacerlo, pero no mostrarlo como trofeo. Dijo que tiene miedo que fundan la provincia por el gasto ilimitado de plata sin control que tiene hoy el quintelismo. Fue muy duro con el radicalismo porque querían hacer una alianza, pero que no se critique al gobernador. Y dejó una frase que me parece que encierra bastante, ¿no? Están los mismos gobernando hace muchos años y obviamente la provincia está por culpa de ellos, pero también están los mismos opositores hace muchos años y por algo siguen en el mismo lugar. Entonces él dice, nosotros tenemos que venir a cambiar esto. Felipe Álvarez ha pasado por Buen Día Rioja. Fénix Multiplataforma, la voz de los que no tienen